Bueno, entonces, la cápsula de cianuro, ¿de dónde va eso? Bueno, viene de todos los libros de espionaje que yo leía. Entonces la idea de que antes de hablar uno se suicidaba. Eso es consecuente con la idea de la conspiración. María Eugenia Vázquez militó en el M-19 durante más de una década. Formó parte de su fase inicial y participó en algunos de sus primeros golpes, como el robo de la espada de Bolívar. María Eugenia, alias la Negra Emilia, sentía hacia el M-19 una lealtad casi filial. Su fidelidad con la organización la había llevado a decidir que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo el peso de la tortura, delataría a sus compañeros. Preferiría la muerte antes que eso. Determinada a ello, le encargó a un amigo una cápsula de cianuro con la dosis requerida para acabar con su vida. Y me entregó una cajita lo más bonita, rosadita, que se enroscaba para que no se saliera lo que había dentro. Mi cajita rosada. Desde entonces, llevarla siempre en su bolsillo le concedió un extraño poder. Representaba la certeza de que aún en la adversidad más aciaga, seguiría siendo dueña de su destino. Lo cargaba siempre conmigo. Tener algo que le permita a uno acabar con la vida antes de la tortura es un seguro maravilloso. Una eventual captura no era para María Eugenia una posibilidad remota. A su alrededor, muchos compañeros estaban siendo detenidos y ella, mientras tanto, se dedicaba a llevar y traer armas de un lado al otro, tratando de salvar lo poco que les quedaba del arsenal robado en el Cantón Norte. También por aquel tiempo, la comandancia del M-19 le encargó a ella y a un compañero la labor de servir de enlace entre la cúpula de la organización y sus unidades esparcidas en diferentes puntos de Colombia. Y nos trasladábamos por todo el país. Entonces nosotros íbamos y le decíamos a los que estaban en la costa, esta es la línea ahora, éramos los enlaces nacionales. Y nos podíamos atravesar, a veces íbamos de La Guajira hasta el Caquetá, sin parar. Cada retén militar le aceleraba el pulso. Para salir bien librada en esos encuentros, a veces le ofrecía una manzana a los soldados o empleaba con ellos una alta dosis de coquetería, y la dejaban seguir. De todas maneras, por su nivel de riesgo y el tamaño de su responsabilidad, la comandancia extremó sus medidas de protección. Le ordenó reducir al máximo sus interacciones con otros militantes y la envió para Melgar, un municipio del Tolima a 3 horas de Bogotá. Allí, alquiló una casa de verano bajo un documento de identidad falso a nombre de una mujer para quien inventó una nueva personalidad. Marisela Ríos, con una cédula muy bien hecha, que me acabo de separar, no tengo hijos, me dio muy duro la separación, estoy con una depresión profunda y quise irme a descansar a Melgar y alejarme de todo porque no quiero ver a mi exmarido. María Eugenia, o más bien Marisela, pasaba sus días tranquilamente. Leía, hacía ejercicio y por las tardes nadaba en una piscina. En las noches salía a comadrear con las vecinas mientras tomaban el fresco. Melgar es un pueblo que se mueve en torno a las dos dinámicas fundamentales que son el ejército con Tolemaida y la Fuerza Aérea. Entonces la población se divide en dos, o son los parientes, o son las esposas, o son las novias, o son los hijos de los unos o de los otros. En el caso de Marisela, empezó a frecuentar espacios sociales de los familiares de la Fuerza Aérea. En ese entorno, pronto se ennovió con un hombre que hacía parte de esa institución. Entonces tuve un noviazgo y digamos que fue bonito porque yo no lo estaba reclutando. Él no sabía quién era yo, pero nos hacíamos acompañamiento y de esa manera yo logré entrar a la base aérea y por si acaso, por pura manía conspirativa, pues tener todos los planos de la base aérea. De vez en cuando, a María Eugenia la visitaba en Melgar un supuesto tío con quien salía de viaje por 3 o 4 días. En esos cortos periodos, abandonaba su vida tranquila
y llevaba a cabo alguna tarea para la guerrilla. El resto del tiempo se mantenía apegada al libreto de la mujer separada y deprimida. Sin haberse acostumbrado nunca a esa doble vida, para finales del 79, la situación se tornó para ella aún más agobiante. En la cárcel La Picota se iba a iniciar el consejo verbal que juzgaría a más de 200 personas sindicadas de pertenecer al M-19. Los detenidos, entre ellos varios de los máximos dirigentes del M-19, aprovecharon la instalación de la primera sesión para gritar consignas y arengas durante un performance que se prolongó por 45 minutos. Fue una manera de expresar que aún desde la cárcel y diezmados seguían en pie de lucha. Eso daba mucha emoción, no estamos acabados, estamos vivos. Y la consigna en ese tiempo es el lema ni se asila ni se rinde. Así que ya la presencia de los compañeros en el Consejo de Guerra pues da mucha emoción, pero da mucha tristeza. Ahí está media organización. En esas circunstancias, dice, la libertad le dolía. La libertad duele cuando tus seres queridos y tus compañeros, que son tu familia, que son todos tus amores, están allá adentro. ¿Yo qué hago aquí libre? Quisiera estar con ellos. Harta de sentirse fuera del epicentro de la acción, María Eugenia empacó sus maletas y salió de Melgar. Yo sentía que estaba totalmente dividido mi corazón. Yo que hacía sola en Melgar cuidando una casa y un carro y guardando algunas armas cuando podía estar aquí en Bogotá más integrada a la organización, y me vine. Yo a veces tenía actos de voluntad así, bueno, ya listo, esto se acabó, me voy para Bogotá. Pocas cosas habrían ilusionado más a María Eugenia en aquel momento que formar parte de un operativo dirigido a obtener la libertad de sus compañeros detenidos. Y pronto esa ocasión se le presentó. Sin darle muchos detalles, uno de sus superiores le pidió que comenzara a prepararse físicamente. Al lado de un puñado de compañeros que habían recibido la misma instrucción, inició a mediados de enero de 1980 una dura rutina de entrenamientos. Todos los días salíamos a trotar. Ese frío de las madrugadas bogotanas era espantoso, pero salíamos con mucha disciplina. A trotar, a hacer ejercicios, a fortalecer los brazos, pero sobre todo a fortalecer piernas. Nosotros teníamos ahí una instrucción de correr, de rapidez y de resistencia, rapidez y resistencia. Reunidos en parques de Bogotá como el Salitre o la Florida, todos los días aumentaban la intensidad de los entrenamientos, lo que no era para nada fácil dentro de un grupo en el que la mayoría tenía tendencia al sedentarismo y varios de ellos eran fumadores empedernidos. En medio de esas jornadas atléticas, María Eugenia se fue acercando a un muchacho amable llamado Alfredo. Ella lo había conocido hacía un par de semanas durante una fiesta de Navidad. En aquella ocasión, Alfredo, también militante del M-19, la había sorprendido robándole un beso en la boca. Entonces comenzamos a conversar y a salir y caminábamos, terminamos el entrenamiento y nos íbamos a pie hasta el 7 de agosto. Y en el 7 de agosto nos comíamos una gran ensalada de frutas y seguíamos caminando y después almorzábamos juntos pescado por ahí también en una de las pescaderías de ahí del 7 de agosto, creo. Y así nos fuimos haciendo entrañables. Todo eran conjeturas en torno al propósito específico de tanta preparación física, pero entre ellos corría el run de que la misión que les encomendarían estaba relacionada con la libertad de los presos de la organización. Sabían que Jaime Bateman, el comandante máximo del M-19, estudiaba formas de sacarlos, y a María Eugenia y sus compañeros les emocionaba la idea de contribuir a ello. Para nosotros era claro que había que hacer algo por los presos políticos. Y en efecto, aquel comando, que parecía alistarse para correr una maratón, en realidad estaba próximo a jugarse la vida en una operación extrema. A mano armada, irrumpirían en una sede diplomática y tomarían como rehenes a una parte importante del cuerpo de embajadores acreditado en Colombia. Era una acción desmesurada, imprudente, pero María Eugenia y sus compañeros, cuando supieron de qué se trataba,
no se echaron para atrás. Es que yo creo que los afectos que nacen y las solidaridades que nacen entre la vida y la muerte son las más sólidas. Es muy difícil romper una relación que se ha forjado al borde del filo de la muerte. Soy María Lucía Fernández y desde la no ficción y Boombox esto es La Toma, un podcast sobre el asalto a la Embajada Dominicana en Bogotá. En el capítulo de hoy, la víspera de un gran operativo en el que un puñado de jóvenes se juega la vida. Dijimos, vamos a oír a Daniel Santos, vamos a oír a la Sonora Matancera y nos vamos a morir. Pues por lo menos, hermano, oigamos la música que queremos. Quien quiera retirarse puede hacerlo sin ninguna consecuencia. Quien no quiera ir, dé un paso atrás. Nadie se retiró. Vamos con ganas, vamos alegres, nos despedimos. Episodio 2. Vencer o morir. En una guerrilla, cualquiera sea, los militantes pueden destacar por razones muy variadas. Unos llaman la atención por su sólida formación política, otros sobresalen por su capacidad estratégica y hay quienes ascienden rápidamente en el escalafón guerrillero por su inocultable don de mando. Hay otros militantes, en cambio, que se ganan el aprecio de sus jefes por su capacidad de ejecutar las acciones más atrevidas, con frialdad de cirujanos. En el M-19, una persona que figuraba en esta última lista era sin duda este hombre. Mi nombre es Rosenberg Pavón. Yo soy de Cali. Rosenberg Pavón fue uno de los pioneros del M-19 en el Valle del Cauca. Conocido en aquel entonces bajo el alias de Pacho, Rosenberg se caracterizaba por ser un militante disciplinado y a la vez atrevido. Su capacidad para perpetrar secuestros extorsivos que a la postre se traducían en ingresos cuantiosos para la organización le había ganado un lugar en el corazón de Jaime Bateman. De hecho, la eficacia de Rosenberg para producir resultados no era algo que Bateman supiera por boca de otros, sino que lo conocía de primera mano. Nosotros aquí con Bateman hicimos un asalto a un banco en Cali cuando teníamos yo 24 años. Entonces ya, digamos, nos habíamos probado, nos teníamos confianza, nos queríamos. Con el paso de los años, Rosenberg escaló en la organización. Para 1979 estaba al mando de la regional de Antioquia del M-19. Precisamente, a finales de ese año, había llevado a cabo un operativo en Medellín. Un secuestro muy importante a un amigo de Pablo Escobar y le sacamos 30 millones de pesos. Por cosas como estas, cuando se comenzó a urdir el plan de asalto a la Embajada Dominicana, el máximo comandante del M-19 decidió que Rosenberg tenía que jugar allí un rol protagónico. Mucho compañero de buen nivel que quería, ¿cierto?, participar en el operativo, pensaba, Bateman nos va a escoger y además nosotros estamos al lado de él. Y él dijo, no, hay un loquito que está haciendo cosas importantes y está solo, en medio de las dificultades, que es Pacho. Pacho, mire, no ha descansado, no ha parado, hacen operaciones, nos traen plata, entonces cojámoslo a él. Él merece porque está peleando. En un viaje de Rosenberg a Bogotá a comienzos de 1980, Bateman le contó sus planes. Sin entrar en detalles, le dijo que estaban planeando una acción para sacar a los compañeros de la cárcel. Luego, le soltó una bomba. Pero él me dijo, pero usted va a dirigir el operativo. Entonces, ahí sí me dio miedo. Y le dije, hermano, me da miedo quedar mal. Y él me dijo, hágale que, sí, usted ha sido capaz de hacer cosas locas. Esta también la va a hacer. Aún así, no pudo evitar sentir orgullo de ser considerado para un golpe de esa dimensión. A mí me dio mucha emoción porque para uno lo grande era participar, hacer acciones. Y cuando me dicen, no, va a hacer unas acciones y vamos a sacar a cantidad de compañeros de muy alto nivel que están detenidos, pues para mí era un honor. Rosenberg regresó a Medellín
y se despidió de su esposa y sus 2 hijas pequeñas. A su mamá le dijo que se había ganado una beca para irse a estudiar a Francia y que estaría por fuera 2 meses. Al único al que le dio una pista de lo que iba a hacer fue a un sobrino. Y a un sobrino mío sardino le dije, si algo pasa la otra semana, muy grande, que usted ve que se comenta en todas partes, esconda a mi mujer y a las niñas porque las pueden matar. 10 días después, Rosenberg volvió a Bogotá y de ahí viajó a Melgar. En un hotel campestre de ese municipio, se reunió con Bateman y Lucho Otero, el cerebro del operativo. Ahí por primera vez le explicaron a Rosenberg los pormenores del plan. Enseñándole planos y fotografías del lugar, le contaron que iban a tomar por la fuerza la Embajada de República Dominicana el 27 de febrero, día en que se llevaría a cabo un cóctel en conmemoración a la independencia de ese país. Al evento asistirían importantes diplomáticos a quienes debían tomar como rehenes. Su secuestro serviría para negociar la liberación de los cientos de compañeros que habían caído presos recientemente. En este operativo lo fundamental, le resaltaron, era entrar con fuerza y hacerlo rápido. Lo importante es entrar. Y para entrar, 10 segundos. Usted tiene 10 segundos desde donde usted para, los compañeros se paran a la entrada. Hay que ir a 1000 y entrar. Eso es lo principal. Y van a ver guardaespaldas de todos los embajadores. Y ellos están armados. Tras repasar una y otra vez los detalles del operativo, mientras Rosenberg trataba de memorizarlo todo, dieron por concluida la reunión ya de madrugada. De Melgar, Rosenberg regresó a Bogotá y tras pasar una noche en un hotel, lo recogieron y lo trasladaron a una casa en la que concentrarían a todos los miembros del comando. Rosenberg ya conocía a algunos, pero de la mayoría no sabía nada. Un par de días antes de la toma, recuerda, salieron a distraerse un poco. Dijimos, vamos a oír a Daniel Santos, vamos a oír a la Sonora Matancera y nos vamos a morir. Pues por lo menos, hermano, sí, oigamos la música que queremos, ¿cierto? Y vamos con ganas, vamos alegres. Rosenberg apenas había visitado Bogotá en un par de ocasiones y no tenía clara la ubicación de la embajada ni lo que había a su alrededor. Así que en vísperas del operativo fue a conocer el sector. Lo primero que notó fue que la Universidad Nacional, que quedaba a pocos metros de la embajada al cruzar la calle, estaba militarizada debido a un paro estudiantil. Cuando vimos que el ejército estaba al frente, dijimos, pues sencillamente pasan ahí mismo. O sea, vamos a tener 3 minutos, 5 minutos. Sí, no vamos a tener tiempo. Eso nos cambió la película. Y, o sea, esto es rápido. Hay que hacerlo rápido. Durante los 2 días previos terminaron de afinar los pormenores para la entrada a la embajada. El plan preveía que Rosenberg y otros 3 compañeros, un hombre y 2 mujeres, se iban a colar como invitados al cóctel, mientras que los otros 12 integrantes del comando irrumpirían segundos después a mano armada tras fingir ser estudiantes jugando fútbol animadamente en la calle contigua. Pero para que el papel de los primeros fuera creíble, para que en efecto pudieran ser vistos como diplomáticos invitados, tuvieron que someterse a un cambio estético. Compraron unos trajes en una tienda de ropa fina y fueron a acicalarse a donde un estilista. Fuimos donde Norberto, es un peluquero famosísimo. Yo fui allá y me arreglaron las uñas y nunca lo había hecho. El 26 de febrero, la noche previa al asalto, se concentró por primera vez el grupo completo que participaría en el operativo. Lo bautizaron como el Comando Marco Zambrano y estaba compuesto por 16 personas, 10 hombres y 6 mujeres. Se trataba de un colectivo variopinto que destacaba más que nada por su escasa formación militar. Solo 2 de sus integrantes contaban con entrenamiento en armas. Genaro, un moreno recio que pasó por el servicio militar, y Omar, un uruguayo que había pertenecido a la guerrilla de los Tupamaros. Los demás, como dice Rosenberg, los demás éramos común y silvestre, como eres tú o como era él. Lo que pasa es que teníamos fe.
Estaba, por ejemplo, una médica, alias Vicky, y una muchacha de Zipaquirá, Estela, en cuya casa nadie sospechaba de sus labores subversivas. Había una pareja conocida con los alias de Jorge y María. Los dos criaban a un hijo pequeño. Y estaban también Alfredo y María Eugenia, quienes se habían ido enamorando durante las semanas previas. Delante de ellos y el resto del grupo, Lucho Otero nuevamente explicó el plan. Hay fotografías, hay croquis, está detallado toda la embajada por dentro, están detalladas las calles aledañas y nos explican en general de qué se trata la operación. Eso nos da mucha emoción porque decimos ahora sí, están los compañeros de por medio. Es decir, vamos a hacer el operativo que va a liberar a los compañeros que están en la cárcel. Nos explican la organización militar del operativo, las responsabilidades de cada quien. En la sala de la casa en la que se hallaban reunidos, Lucho Otero quiso asegurarse de que todos comprendían la magnitud del operativo y lo que estaban arriesgando al participar en este. Hacemos una especie de ceremonia ritual de formarnos en fila y nos dicen, esta es una operación de alto riesgo. Quien quiera retirarse puede hacerlo sin ninguna consecuencia. Quien no quiera ir, dé un paso atrás. Y nos dijo, nosotros vamos a dar un permiso tranquilo. El compañero que no sienta confianza, el compañero que tenga miedo, el compañero que no quiera ir, dígalo ahora. Nadie se retiró. Yo creo que estábamos emocionalmente tan comprometidos con ese plan, o por lo menos yo sentía que estaba tan comprometida con el plan de liberar a los compañeros que no podía echar para atrás. Sentados en forma de círculo, todos hablaron sobre el enorme orgullo que los embargaba al haber sido designados para esa misión. Y cada compañero empezó a hablar y cada uno decía, para nosotros es un compromiso muy lindo. Todo el mensaje tiene que ser que jóvenes estamos dispuestos a entregar lo único que tenemos, que es la vida, por un mundo mejor, porque la situación de nuestro país cambie. De aquella ceremonia ritual, habría de todas maneras un detalle que seguiría dándole vueltas en la cabeza a María Eugenia muchos años después. Fue la consigna extrema que se le impuso al operativo: vencer o morir. Vencer o morir. Por primera vez el M tiene una consigna tan radical sobre la vida y la muerte, porque esa no era el pensamiento de Bateman. El pensamiento del flaco es: hay que pensar en la vida. Uno no puede pensar que se va a morir porque muere. Hay que pensar en la vida. La revolución es una fiesta. Las cosas se asumían con alegría, los riesgos se asumían. Y de pronto vencer o morir. Eso es una conciencia de inmolación, así, tajante. Sabíamos que era de alto riesgo y lo aceptamos. Tras la reunión, María Eugenia no logró conciliar el sueño. Estaba llena de emoción de que quizás iba a lograr la libertad de sus compañeros presos, pero al mismo tiempo sabía que al cabo de unas horas iban a jugarse la vida. Yo creo que todo el mundo le saltaban los sentimientos de, bueno, ¿qué estamos dejando? ¿Qué vamos a dejar? Las que teníamos hijos o los que tenían hijos. Me imagino que ese fue el pensamiento fundamental. Para mí era eso, para mí eran mi mamá y mi hijo, que constituían realmente mi familia. Tanto ella como sus compañeros tenían la certeza de que la mañana siguiente sería una que cambiaría sus vidas. Lo que no se imaginaban era de qué manera y hasta qué punto. Por ahora, todos tenían claro el objetivo y la dura tarea que debían cumplir en pocas horas. De eso hablaremos en el siguiente episodio de La Toma. Entonces yo le disparo y yo veo que él me dispara a mí también. Y yo me tiro al suelo y me asomo y él se asoma y vuelvo y lo disparo. Los vidrios, casi todos los vidrios quedan rotos, hechos astillas. Nosotros empezamos a hacer como trincheras con los libros, con los muebles, para poder resguardar a la gente que teníamos a nuestro cargo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que ustedes piden? Sí,
libertad a los presos políticos. Exigimos $50 millones. Porque somos humanos, porque tenemos miedo, porque tenemos compasión, porque tenemos angustia. Y donde dejemos que esos sentimientos afloren, estamos jodidos. La Toma es una producción de la No Ficción y Boombox. La dirección y producción ejecutiva es de Juan Serrano. La producción y el trabajo de guión es de Tatiana Lozano. La mezcla y el diseño sonoro es de Daniel Chávez. El marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo, Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Mi nombre es María Lucía Fernández. Hasta una próxima ocasión.